Ya a las 19:27 hay una estrella nueva en el firmamento político español y no es de esas estrellas precisamente que uno quisiera poder observar en una noche despejada. Es de esas que preocupan porque se ha sumado con la llegada de Vox a la política española, ha llegado la ultraderecha a la escena de la política ibérica. Una ultraderecha cuyo mensaje, cuyos reclamos, cuyos postulados la asemejan precisamente a la de otras regiones del mundo, lo que incluye, por cierto, a Brasil y a los Estados Unidos. Una mirada entre xenófoba, sectaria, intolerante, por decir lo más suave. La llegada de Vox a España continúa pintando del peor color las expectativas de Europa para las elecciones que se van a estar concretando en el próximo año de 2019, que está allí a la vuelta de la esquina. No es precisamente una buena noticia, pero la pregunta que todos deberíamos formularnos es: ¿qué ha venido o qué va a significar la llevada de Vox a la política de España y qué puede llegar a modificar? Está en línea Alfons López Tena. ¿Cómo le va, Alfons? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de hablar con ustedes. Bueno, a ver, ¿podría definirnos escuetamente qué es Vox? Bueno, yo primero tendría que decir que esta presentación que han hecho creo que es en estos momentos bastante exagerada. Esto de una nueva estrella en el firmamento. Es decir, Vox es un partido que se presentó a las elecciones europeas hace cerca de 5 años, no obtuvo representación, siendo unas elecciones muy fáciles de obtener representación porque es circunscripción única en todo el territorio del Reino de España y por lo tanto con muy pocos votos se consigue representación. Hace años una especie de partidos digamos de payasos. Perdón, ¿cuántos votos se requieren para conseguir una banca? Muy pocos, no sabría decirle ahora, pero vamos, muy pocos. Es decir, partidos de payasos como eran el de Jesús Gil o el de Ruiz Mateos consiguieron representación en las elecciones al Parlamento Europeo. Es decir, lo único que ocurre, la diferencia respecto a hace 5 años, Vox no tiene representación, ya no tiene representación en las Cortes españolas, ni en el Congreso ni en el Senado, sino que no tiene representación en ningún parlamento autonómico, y hay 17, ni tiene representación en los ayuntamientos. Cuando las elecciones en los ayuntamientos fueron hace cerca de 4 años. Es decir, no estamos hablando de una estrella en el firmamento. Entre otras cosas, lo que prevén en estos momentos las encuestas es que puede tener una representación en un congreso en el que hay 350 diputados, puede tener una representación entre 1, 3, 5 diputados. Eso es todo. Ahora, no deja de ser un detalle preocupante porque, digamos, hasta ahora esa perspectiva no existía. Usted me decía recién, Alfonso... No entré en ello, pero que pongámoslo en su contexto. Es decir, no estamos hablando de Bolsonaro, ni de Trump, ni de Salvini. Es decir, no estamos hablando de una alternativa de gobierno. Claro, lo que yo le iba a señalar es que usted me lo caracterizaba como un partido de payasos, de acuerdo. El problema es que... No, quiero decir que partidos de payasos anteriores... Está bien. No, digo porque los payasos están comenzando a tener éxito. No es un partido de payasos, es algo bastante peor. Bueno, pero lo que pasa es que los payasos han comenzado a tener éxito. Eso es lo preocupante. Sí, pero Vox no es eso. O sea, Vox es la extrema derecha clásica, es decir, xenófoba, antieuropea, antiglobalización, autoritaria, en favor de la dictadura, etcétera, etcétera. Es decir, Vox es, por hablar en términos argentinos, porque lo tienen más cerca, lo más cercano a Vox, en su contexto, es Bolsonaro. Sí, ninguna duda. Lo que ponía en contexto es que partidos en unas elecciones europeas en las cuales en definitiva no se está decidiendo un gobierno y por lo tanto esas son las elecciones más apropiadas para el voto de castigo, para el voto frívolo, para el voto irresponsable porque no tiene real efecto. Partidos de payasos hace años, que no es el caso de Vox, consiguieron representación y en cambio Vox no. Es decir, no estamos hablando de un partido que genere en estos momentos en el Reino de España un riesgo
para la democracia, no lo es. Eso lo diferenciaría, digamos, de lo que está sucediendo en otros lugares de Europa, entonces. Sí, a diferencia de Italia, de Salvini, o a diferencia de Bolsonaro en Brasil, o a diferencia del propio Trump. La diferencia creo que es otra, y es que hasta ahora, precisamente por haber pasado 40 años de una dictadura fascista, que fue la del general Franco, y que se pensaba que en estos países, igual que en Portugal, igual que en Italia, igual que en Alemania, había una cierta vacuna frente a caer de nuevo en las mismas... caer de nuevo en las mismas tentaciones, dado que era reciente y no un fenómeno que les había ocurrido a otros, como en el Reino Unido, como en Estados Unidos, sino que era un fenómeno reciente y por lo tanto pues que había de represaliados, de muertos, de asesinados, de torturados, que por lo tanto había una cierta vacuna frente a caer de nuevo en las mismas historias. Esto es lo que ahora ya no ocurre. Lo que no ocurre y ahí es donde creo que está el riesgo real. Es decir, por una parte porque hay dos fenómenos. Uno, el estímulo mundial que está generando la presidencia de Trump en Estados Unidos. Sin duda. Todo aquello que hasta hace 2 años se entendía que estaba en los márgenes lunáticos, como dicen los americanos, es decir, en aquello que es, siempre hay quien defiende que Elvis Presley está vivo, o siempre hay quien dice que Hitler todavía hizo poco porque tendría que haber hecho más campos de concentración y exterminio, pero son sectores marginales. La diferencia es que Trump ha desencadenado un fenómeno mundial en favor de esa extrema derecha, de cerrar fronteras, de lo nuestro es lo bueno y sobre todo de buscar un enemigo interior contra el cual todo vale, que son los diferentes. Ajá. Las minorías, las mujeres, los homosexuales, los inmigrantes, los liberales, los globalistas, las élites no enraizadas, etcétera. Y esto, en el caso de Vox, va muy relacionado con otra cuestión, y es con el hecho de que Bannon se ha instalado en Europa. Steve Bannon, el que fue el estratega de la campaña electoral de Trump, y el que fue el que en definitiva ha marcado el discurso, las líneas de actuación y el primer año suyo en la Casa Blanca, hasta que unos disputas puramente de corte, con el hijo, con la hija, con el yerno, en fin, con ese tipo de cosas, pues llevaron a su salida de la Casa Blanca, se ha instalado en Europa. Y al instalarse en Europa, esto ha supuesto dos cosas. Por una parte, dinero, y por otra parte, discurso. Discurso y capacidad de análisis electoral. Y esto es la diferencia en el caso de Vox. Vox hasta hace un año aproximadamente era un partido de nostálgicos del franquismo, de nostálgicos de la dictadura, de gente muy mayor, de clase muy acomodada y nada más. Con la influencia de Bannon, lo que se han dedicado es a todo lo contrario. O sea que le faltaba marketing. Sí, a cultivar los sectores populares que se pueden sentir, digamos, con la crisis económica, con la globalización, que se pueden sentir como la culpa la tienen los inmigrantes, la culpa la tienen los que vienen de fuera y nos quitan el trabajo, la culpa la tienen estas élites que solamente piensan en sí mismas y por lo tanto no tienen en cuenta las necesidades del pueblo, que el pueblo somos nosotros. Porque también aquí hay un elemento que no hay que olvidar, que en Argentina también lo conocen, y es la gran facilidad que tienen todos estos sectores de decir que el pueblo son ellos. Ajá, y que todos los demás son enemigos del pueblo. Claro. Pues esto es lo que ha introducido Bannon. Y esta capacidad analítica también en términos de redes sociales, de análisis de cuáles son los sectores a los que hay que dirigir determinados mensajes, porque son susceptibles de responder a esos mensajes, de grandes cantidades de dinero, es lo que está propulsando a Vox. Ahora, digamos, los elementos comunes a los discursos de todos en todas partes pasan justamente, el eje, lo central es justamente el rechazo a la extranjería, ¿no? Eso es lo que los vincula de una u otra manera. Pero en el caso de Vox apunta también a algunas cuestiones centrales de España, el caso de las autonomías, ¿no? Sí, es que son dos cosas. Es que fíjate que no solamente es, en todos los casos, es el rechazo a la extranjería y el rechazo al enemigo interior. El rechazo a la identificación
de determinados sectores sociales, culturales, intelectuales, que son el enemigo interior, los enemigos del pueblo. Aquellos que no forman parte propiamente del pueblo, por mucho que sean de aquí. Son ambos fenómenos. Y en el caso de eso, en cada país tiene características diferentes. En el caso español, en el caso de Vox, es los catalanes. Claro. De la misma manera que en otros países europeos son los judíos. O son los musulmanes. En el caso de los musulmanes sí que va muy ligado a la inmigración, pero en el caso de los judíos no. Es decir, los judíos en Europa, igual que los judíos en Argentina, son argentinos o son de cada uno de los países europeos desde hace generaciones. Es decir, no estamos hablando de inmigración reciente, como en el caso de los musulmanes. Pero sí que se les define como no forman parte del pueblo. Ni forman parte del pueblo los liberales, cosmopolitas, que se creen superiores, los intelectuales, etcétera, etcétera. Lo cual también se ve muy claramente en el caso de Bolsonaro. Son ambos fenómenos. Son el pueblo somos nosotros, frente a los que vienen de fuera y frente al enemigo interior. Sí, hay... En este caso el enemigo interior, en el caso español, es un clásico. El enemigo interno, en el caso español, desde hace unos cuantos siglos, pues siempre les toca a los catalanes. Sí, y además, en este caso, además la reivindicación del pasado franquista, por supuesto, la derogación de todo lo que tenga, de todo el aparato legal vinculado con la memoria histórica, y además, por supuesto, una prédica nítidamente antifeminista, ¿no? Sí, claro, naturalmente, porque esos son los enemigos del pueblo. A efectos de volver a una sociedad donde todo lo que no sean varones blancos de clase trabajadora y digamos de escasa formación académica son enemigos. Los primeros, las mujeres. Sí, porque solamente lo serán si saben y aceptan volver a cuál es su sitio. Y su sitio es estar subordinados y subordinadas al servicio de quienes realmente tienen que dirigir, ordenar y llevar adelante un país, que son los varones blancos, heterosexuales y católicos. Esto en el caso español, claro. Ahora, ¿no tienen con este discurso la posibilidad de alguna manera aprovechar o morder algo del electorado de la derecha española, que está más cercana al Partido Popular, por supuesto? Ahí es donde veo que está realmente el riesgo. Es decir, el riesgo está en que en un momento en el cual el Partido Popular ha perdido el gobierno de una manera imprevista y además sin que hubiera tampoco un proceso electoral, sino por una moción de censura, etcétera, el Partido Popular se ha quedado en una situación desconcertada, entre otras cosas porque su grupo dirigente, tanto el antiguo presidente Mariano Rajoy como la dirigencia del partido han dejado la actividad política. Soraya Sáenz de Santa María, ahora mismo María Dolores del Cospedal, etcétera, etcétera. Es decir, esto no solamente ha supuesto la caída de un gobierno, sino la caída de todo un grupo dirigente. Ante eso, quienes han tomado el control del Partido Popular son gente muy joven, que no había tenido responsabilidades de gobierno realmente hasta ahora, sino simplemente relativamente marginales, y que es el riesgo que se corre, y ese es el riesgo real que veo en el caso de Vox, es que lo que haga sea que el Partido Popular, también Ciudadanos en parte, puedan tener un ataque de pánico, y para evitar el crecimiento de Vox, lo que hagan sea asumir el discurso de Vox. Ajá. Normalizar el discurso de Vox. E incluir entre aquello que se puede defender públicamente sin que sea directamente algo que se considere totalmente inadmisible, es la extrema derecha, la dictadura, el autoritarismo, la xenofobia, la misoginia, etcétera, etcétera. Es decir, lo mismo que ha ocurrido en Brasil. En Brasil, ante el vacío generado, por una parte, también por la misma cuestión. Recuerde que la caída del gobierno del PT, del Partido de los Trabajadores, de Dilma Rousseff, fue por una moción de censura. Sí. Sin pasar por las urnas. Que el gobierno siguiente, que fue el gobierno de Temer, ha sido un gobierno, sin proyecto.
y por lo tanto ante ese vacío, más con una serie de actuaciones judiciales sobre corrupción, etcétera, etcétera. Y en una situación de vacío político, eso es lo que ha aprovechado Bolsonaro, porque los partidos contrarios al PT iban haciendo y asumiendo el discurso de Bolsonaro para justamente evitarlo. Claro, el problema, y esto ya es una posición quizá muy personal, yo creo que frente a las posiciones de extrema derecha y del fascismo no hay que combatirlas, no hay que integrarlas. Caer en la trampa del marketing, que es lo que le sucede a casi todos. Porque con eso se normalizan. Es decir, se normalizan. No se puede entrar en un debate con alguien que lo que está defendiendo es que a los que no están de acuerdo con el gobierno hay que meterlos en la cárcel y matarlos. Y que la tortura es algo perfectamente... es una política de Estado que hay que llevar adelante. Eso hay que combatirlo. No hay que dialogar con ello. Porque dialogar con ello y admitirlo como interlocutor supone normalizarlo. Claro. Ese fue el error que cometieron los partidos de centro y de derecha en Brasil. El resultado ha sido Bolsonaro. Y ese es el error que puede ser, todavía está todo muy tierno, que puede ser que pueda cometer el Partido Popular o Ciudadanos. Es decir, para evitar el crecimiento de la extrema derecha, asumamos tesis de extrema derecha y así la tenemos controlada, pero evitamos su crecimiento. Eso, a mi modo de ver, es un error. Y eso es lo que sí que puede hacer que a medio plazo Vox crezca. A corto plazo no le veo posibilidades realmente. Esperemos que eso no suceda. Alfonso López Tena, gracias por habernos pintado este panorama. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias, muchas gracias a ustedes.